Primera parte. Jesucristo es el Señor de mi vida. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 5, 11. 1. Jesucristo es el Señor de mi vida. Algunos estudiosos de la Biblia señalan la probabilidad de que el pasaje de Filipenses 2 haya sido una antigua canción entonada en las reuniones de la iglesia primitiva. No se sabe si fue tomada de la epístola, o si Pablo, al escribirla, la incluyó parafraseó en su carta. Pero de todos modos, allí está, y por lo tanto es revelación de Dios para nosotros. Dentro del pasaje, el versículo 11 es central. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La palabra clave es Señor. Tenemos, pues, un pasaje base, un texto central y una palabra clave. Todo este estudio girará en torno a la palabra clave. Para entenderla bien, debemos comprender el texto, ubicándolo dentro del pasaje. Se humilló a sí mismo. Examinemos primero el pasaje. Haya en vosotros, dice Pablo, este sentir que hubo también en Cristo. Luego, procede a describir el sentir de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo antes de nacer ya existía en forma de Dios. Él era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, afirma Juan 1, 1. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una posición a la que aferrarse, sino que se despojó, se desprendió de su condición de Dios, y al hacerlo vino al mundo como hombre, en la condición de hombre. Dios, el ser supremo de todo el universo, el Creador, tomó forma de ser creado. Este sentir que hubo en Cristo es el que debe haber en nosotros. Existen seres creados superiores e inferiores a nosotros. Como hombres todos deseamos superarnos, evolucionar, subir. Nadie busca descender. La siguiente pregunta te ayudará a entender el sentir que hubo en Cristo. ¿Quisieras dejar de ser lo que eres, para transformarte en un perro? Tu reacción inmediata sería, por favor. Yo soy hombre. ¿Sabes lo que está ocurriendo en ti en este instante? Te estás aferrando a tu condición. No quieres desprenderte de lo que eres. Pero tengo una pregunta más. ¿Quisieras ser una hormiga? La reacción va a ser mayor porque hay que descender aún más. Dios se hizo hombre. Su salto de humillación haciéndose hombre es mayor que el del hombre volviéndose hormiga porque, finalmente, hombre y hormiga son seres creados, mientras que en su caso el Creador debió hacerse criatura y descender, humillarse y venir a esta tierra. Estando en esa condición, él podría haber dicho, atención. Soy hombre, pero también soy Dios. He venido para que me sirvan. Así que, todos a servirme. Pero él no vino para ser servido, sino para servir. Estando entre los hombres como hombre, aún se humilló entre ellos para tomar la forma de siervo. Toda su vida fue de servicio. En el aposento alto tomó la toalla y el lebrillo y se arrodilló para lavar los pies sucios de sus discípulos. Esa tarea, que correspondía al esclavo más indigno, la hizo él, porque descendió para servir. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre se hizo siervo. Pero aún hay otro escalón en este descenso de Cristo. Siendo siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Cristo descendió al lugar más bajo. Porque no hay en el universo un sitio peor que aquel donde se recibe la maldición divina. En efecto, Él cargó en el Calvario la maldición sobre sí. Fue hecho pecado por nosotros. El ser más alto del universo descendió hasta el lugar más bajo. Todos nuestros infiernos cayeron sobre el Hijo de Dios en aquella cruz. Dios lo exaltó. El versículo 9 continúa diciendo,
Por lo cual, por este sentir que hubo en Cristo, de humillarse hasta lo más bajo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Él se humilló. Qué diferente de nosotros. Siempre buscamos ascender un poco más. Señor, concédeme que en tu reino me siente a tu derecha, Señor, ¿quién será el mayor? Siempre queremos subir. Cristo dijo: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y el apóstol Pablo apela: haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Padre exaltó a Cristo. ¿Por qué? Por su humillación. Él mismo enseñó a los suyos que el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. En su exaltación Cristo recibió del Padre dos cosas. Primero, el lugar sumo. La palabra sumo tiene la misma raíz que sumar. Sumo quiere decir la suma de todas las sumas, el lugar más elevado. Cristo recibió ese lugar del Padre. Segundo, recibió un nombre que es sobre todo nombre. Es un nombre tal que frente a él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles y redimidos, de los que están en la tierra, hombres, creyentes, pecadores y aun ateos, y de los que están debajo de la tierra, muertos, demonios y todos los seres del universo, seres de los infiernos y de los aires. Es decir, todos los seres del universo, ángeles, demonios y hombres, doblarán sus rodillas ante la mención de este nombre supremo que el Padre dio al Hijo cuando lo exaltó. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. El nombre sobre todo nombre. Este nombre, Señor, es el tema central de nuestro estudio. Un nombre que es sobre todos los nombres que existen en el universo. Abre la enciclopedia más completa y busca el nombre más alto en cuanto a rango o jerarquía. Aún sobre ese hay uno más importante todavía, el que el Padre le dio al Hijo al exaltarlo a su diestra. Cristo tiene cientos de nombres preciosos. La mayoría de nuestras canciones hablan de ellos. El lirio de los valles, la rosa de Sarón, la estrella de la mañana, el resplandor de su gloria, el sol de justicia, el buen pastor, el redentor. Isaías, inspirado por Dios, los llamó Emmanuel. Y en otra ocasión, admirable, consejero, príncipe de paz. Cuando nació, un ángel pronunció su nombre, Jesús, Salvador. Al ser bautizado en el Jordán, el cielo se abrió y el Padre le dio a un otro, Hijo amado. ¡Qué nombre! Pero, entre los nombres de Cristo, uno está sobre todos ellos. Es el título que el Padre le confirió en el momento en que, habiendo resucitado, ascendió a los cielos, fue exaltado y se sentó en el trono de la majestad en las alturas. ¿Cuál es ese nombre? Señor. Jesús es su nombre histórico. Cristo, su nombre profético. A Jesucristo, este personaje histórico que es el cumplimiento profético, el Padre le dio el título de Señor. Ese es el nombre más alto de Cristo. Sin embargo, de acuerdo con la acepción actual, Señor no parece un nombre importante. A cualquiera se le dice Señor, Señor Pérez, Señor Rodríguez. Siendo este un nombre tan alto, porque es de uso común, con el tiempo las palabras sufren modificaciones en cuanto a su acepción. Por ejemplo, la palabra creer. Hablando corrientemente, se le da otro significado. Le preguntamos a alguien, ¿qué te parece? ¿Lloverá? Creo que sí, creo se usa en lugar de me parece. En cambio, en el lenguaje bíblico, creo indica una firme fe, nunca un titubeo. Así pasa también con la palabra Señor. Hoy cualquiera es Señor. Pero antiguamente no a todos se los llamaba así. Era un título que pocos poseían. Y cuando alguien lo tenía, era realmente todo un señor. Pero como Pablo no escribió su epístola en castellano sino en griego, adelantaríamos mucho más remontándonos al origen de la palabra en este idioma. En griego aparece así: Jesucristo es el Kyrios. Así constan los manuscritos. Jesucristo es el Kyrios. ¿Cómo podríamos traducir Kyrios al castellano para su plena comprensión? Es un nombre tan amplio y tan rico que no basta un solo término para traducirlo. Es necesaria la suma de varias palabras para llegar a su significado pleno. Jefe, dueño, amo, soberano, más máxima autoridad. Kyrios igual Señor. De modo que cuando alguien confiesa
Jesucristo es mi Señor, mi Kyrios, está diciendo. Es mi jefe, el que manda en mi vida. Es también mi dueño, mi patrón, mi propietario. Yo soy suyo. Todo lo que soy tengo pertenece a Jesucristo. Él es mi amo. Solemos relacionar la palabra amo con su antónimo, esclavo, y dado que la esclavitud ha sido abolida, este término ha caído en desuso. En su tiempo fue un término muy fuerte. El amo era el dueño de la vida de su siervo. Tenía la facultad hasta de quitarle la vida. Y Jesús es el amo. Además, Señor significa soberano, el que está sobre todo. Nada escapa a su control. Él rige y es la máxima e indiscutida autoridad. Al decir, Cristo es el Señor, entonces, estamos diciendo muchísimo. Veamos cómo se usaba la palabra Kyrios en los días del Imperio Romano. Tenía dos acepciones. En primer lugar, en el sentido corriente, digamos, Kyrios con minúscula, se usaba para designar a toda persona rica, con muchas propiedades, que tenía esclavos bajo su autoridad. En realidad, había muchos esclavos en el imperio, y cada uno tenía un Kyrios sobre sí, uno que era su jefe, su dueño, su amo, su soberano, la máxima autoridad de su vida. La contraparte del Kyrios era el esclavo. Así como no puede haber esposo sin esposa, ni padre sin hijo, tampoco puede haber Kyrios sin esclavo. Un esclavo solía presentarse ante su Kyrios para decirle, ¿qué dice mi Kyrios a su siervo? El Kyrios respondía dándole una orden, un mandato cualquiera. Ve a la plaza, contrata 10 cosecheros más, haz cosechar tal sector. Recorre el lagar, ordena la esquila de 100 ovejas. La vida del esclavo consistía en dar fiel cumplimiento a las palabras que salían de la boca de su señor. Lo que el señor decía, el esclavo lo ejecutaba al pie de la letra. La actitud constante del esclavo era, ¿qué dice mi Kyrios a su esclavo? Esclavos de Jesucristo. Pablo declaró, yo también soy un esclavo, aunque no de los hombres. Tengo un Kyrios. Soy esclavo de Jesucristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarlo a Él. Él es mi Señor. Pablo se comportaba ante su Señor tal como un fiel esclavo frente a su Kyrios. Aún desde el primer día de su conversión. Recordemos cuáles fueron sus primeras palabras cuando se rindió a Él. Cayendo al suelo, temblando y temeroso, dijo, Kyrios, ¿qué quieres que yo haga? Lo dijo en el mismo instante de su conversión, pero siguió repitiéndolo cada día, cada momento de su vida. El Kyrios respondió, levántate y entra en la ciudad. Y Pablo se levantó para hacer exactamente lo ordenado por su Señor. ¿Alguna vez oraste diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Todos lo hemos hecho, pero ¿cuál es la diferencia entre Pablo y nosotros? Que mientras él obedecía en todo, nosotros nos levantamos de las rodillas para hacer lo que queremos. En esa época, cuando un esclavo escribía una carta, debía firmarla con su nombre y agregar, esclavo de, colocando allí el nombre de su amo. Las cartas no se firmaban al final, como ahora, sino al principio. En cierto aspecto era mejor, porque hoy al recibir una carta lo primero que hacemos es dar vuelta a la hoja para ver quién la firma. Recién entonces comenzamos a leerla. Por ejemplo, si alguien llamado Juan era esclavo de un tal Andrés, comenzaba su carta así. Juan, esclavo de Andrés, a fulano de tal. Notemos cómo firmaba Pablo sus cartas. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, en griego dice más que siervos, dice esclavos. Esa es la firma. Y Pablo no la falsificó. Estaba diciendo la verdad. Ellos eran esclavos de Jesucristo. El César es el Kyrios. Hemos considerado el primer significado de la palabra Kyrios, Señor. Sin embargo, en el sentido absoluto del término, en todo el Imperio Romano había una sola persona digna de poseer el título de Kyrios. El César, el emperador. Todo el imperio debía confesar. El César es el Kyrios, y era tal la fuerza que se quiso imprimir a esta declaración que durante cierto tiempo se convirtió en saludo obligado del imperio. Cuando un ciudadano romano se encontraba con otro, lo saludaba levantando una mano y diciendo, el César es el Kyrios. El otro a su vez respondía, el César es el Kyrios. ¿Cuántas veces en el día saludamos diciendo, buenos días, buenas tardes, buenas noches? Tantas veces debían ellos pronunciar aquella frase.
El César es el Quirios que propaganda. Mucho mejor que por radio y televisión. En todo el imperio, todo el día, por todas partes se repetía. El César es el Quirios, el César es el Quirios, el César es el Quirios. A veces se producía un encuentro con alguien que en lugar de responder el César es el Quirios, decía, Jesucristo es el Quirios. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Estás reconociendo a otro señor fuera del César? Apréndanlo. A la cárcel. A la hoguera. A las fieras. Aquellos primeros cristianos eran hombres que preferían confesar a Cristo como Señor, y morir si fuese necesario, antes que seguir con vida negándolo. Comprendían muy bien lo dicho por su maestro. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Verdaderamente el César era el Quirios de todo el imperio romano, el jefe, el que mandaba, el dueño de todo el imperio, de todo su territorio. Aun cuando la gente tuviera chacras, terrenos, y otras cosas a su nombre, era solamente para permitir una mejor administración económica del imperio. En última instancia, todo pertenecía al César. Cuando él decía, quiero 20 hectáreas de aquel sector de la ciudad para hacer una plaza, no tenía que pagar indemnización a nadie. Era el dueño. Por eso cuando le preguntaron a Cristo si debían pagar el impuesto a César, él respondió, a ver una moneda, ¿de quién es esta imagen? Del César. Dad a César lo que es de César. Todas las monedas del imperio tenían grabada la imagen del César, porque todo el dinero y aún el imperio eran de su propiedad. Cada cual tenía en su poder dinero propio solamente para hacer posible el desenvolvimiento económico general. El César se había constituido en el amo de todas las almas que vivían bajo su dominio. Disponía de cada persona como quería. No era necesario pasar por los tribunales para ser condenado a muerte. Parece que cierto día dijo, la plaza está muy mal iluminada. Quiero mejor iluminación. Traigan 40 antorchas más. Pero que éstas sean hombres. Tómenlos de entre los cristianos que están en la cárcel. Trajeron, entonces, 40 cristianos, los ataron a los postes de la plaza, los cubrieron de alquitrán y les prendieron fuego. El César podía hacer cuanto quería. Era el amo, el Quirios. ¿Qué fuerza tenía, entonces, la palabra Quirios en esos días? Representaba al soberano, a la máxima autoridad del imperio. Durante los días de este imperio, Pablo vislumbró otro imperio que comenzaba a tomar fuerza y a extenderse sobre la tierra, el de Jesucristo. Donde quiera que le establecía iglesias, lo hacía sobre este fundamento: Jesucristo es el Señor. Cada persona que se agregaba a la primitiva comunidad cristiana reconocía que Cristo era el Señor de su vida. Hay otro imperio, decía Pablo, otro reino, el reino de Dios. Y su trono es estable para siempre.